Entonces, comenzamos. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Esta tierra es tu herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Listo, yo creo que ya podemos comenzar, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale, entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de este nuevo encuentro de saberes sobre el maíz. Mi nombre, quien les saluda, soy Laura Jimena Caro Castillo. Soy estudiante en terminación académica de la Universidad UPTC de Boyacá. También soy miembro de una organización comunitaria de Vitama, Boyacá, que se llama RATS Colombia y se denomina Red de Acción para el Desarrollo Sostenible de Colombia. Y quiero darle la bienvenida a don José Miguel Pajajoy y a las cocineras tradicionales sabedoras de aromas y sabores de la gastronomía caucana. Entonces sería la siguiente: sembrar y comer son actos sagrados. El maíz relata en el presente un pasado que no envejece, reviste significaciones ligadas al mundo sagrado y al mundo profano. Es considerado un elemento precioso de utilidad biológica que se expresa ampliamente en la dimensión ritual y gastronómica. Las dos dimensiones fundamentales de la vida humana recorre una particular cadena de uso y valores en los diferentes grupos del territorio nacional. En el país
El maíz ha sido uno de los alimentos básicos desde antes de la llegada de los españoles. Es una de las especies que más influencia ha presentado en los sistemas productivos, pues es primordial en la seguridad alimentaria, como lo evidencia la cantidad de variedades presentes en todo el territorio nacional. Según los estudios, en Colombia existen 23 especies de maíz y en los bancos nacionales de germoplasma se tienen registradas 5.600 especies. Existe una enorme variabilidad entre plantas de la misma raza, razón por la que los campesinos e indígenas reconocen gran cantidad de variedades y ecotipos y probablemente una misma variedad tenga diferentes nombres en distintas zonas del país. Colombia, con su estratégica ubicación geográfica, es desde la época prehispánica el espacio donde convergen las culturas mesoamericanas y andinas. Es considerado como uno de los mayores centros de diversificación de los cultivos de origen americano. La biografía del maíz en el territorio de lo que actualmente conocemos como Colombia comienza desde un periodo temprano. Se tiene conocimiento desde la evidencia arqueológica de la producción de maíz, yuca y el aprovechamiento de fuentes salinas en un periodo que abarca el sexto milenio antes de Cristo y después de Cristo, asociado a la etnia Catia, que aún habita estos territorios. Esta cronología se resume en mentalidades y en prácticas culinarias que alcanzan la plenitud de sus efectos en las sociedades indígenas, afrodescendientes, mestizas y mulatas rurales y urbanas actuales. El maíz también se nos ofrece como saber técnico, mágico y ancestral, transmitido por la oralidad, legitimado por el grupo en su definición de tradición, identidad y pertenencia. Decir maíz es decir estructura, patrón, plasticidad, adaptación ecológica, creatividad y valor. La relación del ser humano con el maíz en el uso ritual en el consumo es tan fuerte que es difícil pensar en sustituirlo por otros alimentos, porque no solo es semilla, siembra, roza y recolección de una determinada cantidad y calidad de contenidos nutricionales, sino también un elemento ligado a la construcción cultural como elemento ceremonial, reconocido en el mundo como el cereal de América. Al igual que hace 500 años, es mirado como el codiciado dorado, que mantiene vigente su significado científico literal, sea maíz, que significa causa de vida. La vida del maíz no depende solamente de los guardianes y guardianas de semillas, sino de las acciones de quienes las mantenemos vigentes tanto en la memoria como en el cultivo y el consumo de este producto. Es por esto que resulta absolutamente relevante la construcción colectiva de saberes y acciones desde la multiplicidad de los roles que ocupamos en la sociedad, desde el saber hacer de quienes siembran, cocinan y venden, quienes heredan, recogen y registran la memoria, quienes analizan, discuten y visibilizan las problemáticas, así como es labor de quienes desean, consumen y compran el maíz. Campesinos, cocineras, comunicadores, artistas, economistas, entre otros, todos y todas, debemos preguntarnos, sin maíz no habrá país, ¿qué tenemos por aprender y cómo podemos hacer para generar colectivamente alternativas ecológicas y económicas que permitan garantías de vida digna para quienes cultivan y consumen el maíz? Es por esto que estamos aquí hoy para aprender, para conversar y en el mejor de los casos, para construir alternativas a las dinámicas del mercado que precariza no solamente el producto en sí mismo, sino la labor de cultivar la salud de quienes lo consumen y el bienestar del medio ambiente. Sin más preámbulo, estamos aquí hoy para escuchar y aprender sobre el maíz, desde la semilla hasta el plato, eso a partir de las visiones, en primer lugar, de la perspectiva de José Miguel Pajajoy, poeta, escritor, miembro de la Asociación Caucana de Escritores, fundador de la Casa Cultural de Popayán, productor y conductor de la Franja Ciudadana Escuela Pedagógica Andaquí,
Andaquí EPA, de la emisora comunitaria Radio Andaquí, de la red Guacamaya, Asociación de Medios de Comunicación Ciudadanos y Étnicos del Caquetá, gobernador indígena Amauta y delegado del Mecanismo Especial de Consulta Indígena MEC, por los pueblos nazas dispersos del Caquetá o los planes de desarrollo territorial. Entonces, quiero principalmente ahora darle la bienvenida a don José Miguel Pajajoy para que pues nos cuentes de la experiencia del maíz y podamos aprender en conjunto. Bienvenido, buenas tardes. Pai Pai, Inca, Yayata, Umaquiwe. Los estoy saludando desde el municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, la puerta de la Amazonía suramericana. Me encuentro también aquí acompañado con un técnico agropecuario que conoce mucho sobre los controles biológicos y los abonos naturales. Estoy hablando de Blanco Alirio Calderón Durán. Él es radialista de la red Guacamaya y al mismo tiempo de ser radialista es un líder comunal, pertenece a la Confederación Nacional de Juntas de Colombia. Bienvenido, Blanco Alirio. Muchas gracias, Cair. Mi nombre, como les acaba de decir Cair, soy Blanco Alirio Calderón, soy técnico agropecuario especializado en horticultura, tanto urbana como rural. Hice algunos cursos de especialización y he venido asesorando a algunas organizaciones a nivel nacional e internacional, aquí a través de los proyectos, como ha sido la WFP, Corpo Amazonía, Corpo Manigua, e igualmente algo otros entes que hemos venido trabajando. Entonces, yo me he especializado en lo que tiene que ver con repelentes naturales y abonos naturales, y ha sido mi ejercicio y ha sido lo que hemos venido nosotros induciendo y educando para que dejemos los agroquímicos y dejemos todas aquellas situaciones que nos perjudican, como es todo ese control biológico que hacen sin tenernos en cuenta nuestra salud. Entonces, lo que hemos querido es eso, precisamente ha sido mi ejercicio. Gracias, don Miguel Pajajoy, por la invitación y a ustedes por permitir hacer parte de este gran equipo y en este momento poder darle a conocer algunos ejercicios prácticos que hemos venido desarrollando en nuestro departamento del Caquetá, más exactamente. El invento del maíz para los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego del hombre. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990. Bueno, vamos a hacer un poco de historia con relación a ese producto o a ese alimento o a ese cereal que se le llama el maíz. El maíz históricamente y científicamente está demostrado que apareció en México. Apareció en México hace aproximadamente en el año 6500 antes de Cristo. 6500 más 2000 años que han transcurrido a la fecha, estamos hablando de 8500 años. Es lo que desde la parte científica se ha demostrado. Ahora, en la aparición del maíz en nuestra madre Umaquiwe, en lengua Nasa-Yuwe, madre tierra, se fue gestando, se fue creando toda una cultura. Y es que el mismo Cristóbal Colón, en su diario, 4 días después del descubrimiento, habla sobre el maíz que utilizaban los pueblos indígenas que él descubrió y que más que todo llegó a la española. Entonces estamos hablando de toda una cultura. Hay una cantidad de dioses en México como Epitao Cochovit, que él es de un origen olmeca. Además tenemos otros dioses como Centeol, que es el principal dios de el maíz en México.
y se hacen toda la cantidad de rituales en Yucatán, en todo lo que es la cultura maya. También existen unos dioses que son femeninos, otros masculinos, y a los cuales se les rinde tributos y se le hace unas grandes conmemoraciones. En México se celebra el Día del Maíz el 29 de septiembre, es la fecha donde el campesino adorna la milpa. Nosotros aquí en Colombia le llamamos la rosa de maíz, el cultivo. Entonces allá le llaman la milpa. En la milpa, en algunas cruces y los ojos de agua, ese 29 de septiembre se realiza una gran fiesta y se colocan festones, se colocan flores, los músicos de música indígena con llamadores, tambores, flautas dulces, flautas traveseras, van tocando, y también hay una especie de danzas que las comunidades realizan en homenaje al Día del Maíz el 29 de septiembre. En las otras poblaciones de México se realiza el 14. Ese 14 de septiembre fue manipulado por los doctrineros blanqueros que vinieron a conquistar América. El gran Abya Yala ya tenía sus festividades con relación a la cosecha del maíz y a la siembra del maíz, porque hay dos fechas importantes. Cuando se siembra, teniendo en cuenta la luna, las fases de la luna. Y por lo general, en Tenochtitlán y en Oaxaca, se realiza, cuando va a empezar la siembra, unos rituales que lo hacen los médicos tradicionales, que se llaman curacas, tehualas, pichincalú, mamos, como lo queramos llamar. Se hace el ritual antes de la siembra. Y cuando se hace la cosecha, se hace el otro ritual. Antiguamente, este ritual era completamente perteneciente a las culturas indígenas y campesinas. Luego, por allá en 1930, 1920, la iglesia empieza a introducir los santos de los doctrineros y entonces mezclan esos santos con los rituales indígenas. También hay que destacar que se empieza a mostrar otras facetas del maíz. En Oaxaca hay una especie de maíz muy especial que en la actualidad, en el último concurso que se hizo, hubieron caspas de 45 centímetros de largo. Pero según los historiadores, los investigadores, llegan a confirmar que llegaron a ver en épocas pasadas mazorcas hasta de 60 centímetros de largo. Son unas mazorcas, pero es una especie de maíz muy, muy originario de Oaxaca, del Valle de Tenochtitlán. Hay que tener en cuenta que en México, las comunidades indígenas de México tienen 64 razas distintas de maíz. Esas razas hay unas que las conocemos en Colombia. Por ejemplo, la raza Jara, que es la que yo hablo, de 45 centímetros la mazorca, esa lastimosamente no pegó en el territorio colombiano. Pero están las pavas, que son maíces de color rojo, amarillo, blanco, pero un blanco muy especial de esas comunidades, lo mismo que el amarillo, el morado y otros que aparecen de diferentes colores, rojos, verdes, amarillos y blancos, aparecen
esas caspas de ese maíz que es muy especial. Ese maíz comenzó a venirse desde México, pasando por todo prácticamente el continente porque llegó hasta la Patagonia. Y en cada país se fue desarrollando otra serie de actividades que desarrollaron otra mezcla de razas, como le llaman en México. Allá no se le llama variedad, allá le llaman raza, raza jara, raza cholito, gasca, etcétera, etcétera. Entonces, estas razas también se fueron expandiendo y donde más se desarrolló esa raza nativa, esa semilla nativa, fue en el Perú. Tanto que el Perú hoy en día es uno de los países donde se ha conservado mucho más las razas del maíz. Esas razas del maíz del Perú en este momentico superan las 85 variedades de maíz. De todas, entonces en el Perú en este momentico están sacando whisky de maíz y están sacando aguardiente de maíz, porque ahí hay una cantidad de variedades que ellos las mezclan para poderlo, el maíz y sacar, destilarlo, para poder sacar el aguardiente y poder sacar el whisky. En el Perú también existe unos dioses, allá sí son poquitos, es un solo dios, pero miramos cómo esa cultura del maíz ha logrado sobrevivir 529 años de sometimiento y de esclavitud de la cultura occidental, que nos invisibilizó, que nos borró totalmente la cultura de los pueblos de Mesoamérica y de los pueblos indígenas de este continente. El maíz tiene un desarrollo muy grande. Hay una cantidad de variedades, hay una cantidad de productos que se sacan del maíz. Por ejemplo, está el quelos. ¿Quién no ha comido quelos? ¿Quién no ha comido chitos? Tiene bases del maíz. Whisky, aguardiente, galletas, productos Quaker y hasta las McDonald's tienen maíz. Es tanto, la demanda de maíz en el mundo es de más de 800.000 toneladas de maíz. 800.000 toneladas, que no es cualquier cosita. Y Colombia produce 1.150.000.000 de toneladas de maíz. Y son las que se hacen a través de grandes cultivos, porque los cultivos de los campesinos y de la media hectárea, de un cuarto de hectárea, de 2 hectáreas, máximo de 5 hectáreas, esas no están contabilizadas. Entonces la producción de maíz en el mundo es muy alta. Sin embargo, el capitalismo y los tentáculos de las grandes transnacionales ha absorbido la producción del maíz. Y países como México, que fue donde apareció el maíz, está importando maíz. El Perú está importando maíz. Y Colombia no se diga, porque no hay incentivos para impulsar la cultura del maíz en estos países. De esas 800.000 toneladas que se están manejando anualmente, hay una cosa muy interesante, y es que los países que en este momento están manejando el comercio del maíz en el mundo es China y Estados Unidos. Y los mayores exportadores de maíz de semilla transgénica de
la firma Monsanto es Brasil y Argentina. Son los mayores exportadores. Lastimosamente no existe un control de la calidad de ese maíz. Y los transgénicos han invadido nuestros campos colombianos y los campos del Gran Adyacya, lastimosamente. Y no hay en este momentico una ley que controle esa nueva invasión de la cultura agraria que se tiene en los territorios sagrados de nuestra madre Humaquiwe o la Gran Pachamama. Bueno, aquí voy a hacer un corte para que mi amigo Blanco Alirio introduzca unos fundamentos que tienen que ver con que los agrotóxicos no sigan envenenando nuestra tierra, no siga envenenando nuestros cuerpos, porque hoy en día nosotros estamos consumiendo bolas químicas y las grandes transnacionales y los gobiernos están apoyando esas bolas químicas. Y vamos a tener que volver a la agricultura o a la cultura de esa agricultura campesina e indígena de nuestros ancestros, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Bueno, Cair, pues antes de hablar de control, hay que hablemos de qué plagas pueden atacar al maíz. Entonces usted encuentra muchas plaguitas que son benéficas por un lado, pero a la vez puede ser dañina. Y con el problema de que cada día es más deteriorada la tierra, pues obviamente que más complicaciones tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, los insectos, plagas que causan diversos tipos de daño a las plantas según su forma o su aparato bucal que tienen, como están los masticadores. Tenemos otros insectos minadores, como es el caso de daños que ellos pueden hacer en el tejido de la planta. Tenemos los ácaros, que también son conocidos como las arañas, que también pueden causar daño. Tenemos los chupadores, que pues ellos absorben la savia de las plantas y entonces también nos pueden causar grandes problemas. Tenemos los nematodos que producen por medio de huevos y son invisibles a simple vista. Tenemos las babosas que parecen mentiras, pero que también están causando daños, como los famosos caracoles africanizados que se nos inundó Colombia, también igual que América Latina, en todo este proceso. Entonces, toda esa serie de animalitos o de insectos que pueden causarle problemas al maíz, en este caso que es el tema que estamos hablando, nosotros hemos hecho algunas fórmulas muy prácticas y muy sencillas que podemos nosotros trabajarlas a través de la misma planta, para no matarlas, simplemente para decirles vayan para otro ladito y déjenos quietico acá trabajando. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, el orine, aunque parezca mentira, es un gran repelente y que si lo combinamos con algunas plantas, pues nos va a funcionar mucho más, pero que si lo queremos utilizar como abono, el orine tiene urea. Correcto, posee urea. Pero si lo queremos utilizar como repelente, él contiene amoníaco. Entonces, que también es una vaina natural. Entonces, puede ser orines animales como puede ser orines humanos. Entonces, también es un muy buen repelente que también lo podemos estar utilizando. Por ejemplo, una combinación entre ají y ajo, podemos hacer un purín. Y eso nos va a permitir controlar plagas como la larva, los pulgones, los escarabajos, las hormigas, que las hormigas también es un gran problema que tenemos nosotros y que la mayoría lo que usan es veneno. Y entonces nosotros las hormigas las podemos controlar de muchas maneras, podemos estar controlando las hormigas. Entonces, las hormigas pueden combatir con las mismas hormigas. Por ejemplo, las hormigas pequeñitas las podemos combatir con la tierra que sacan las hormigas grandes, especialmente las arrieras. Entonces, las hormigas también las podemos combatir con frutos que nos están descomponiendo, que esos frutos contienen una serie de hongos y entonces con eso también podemos combatir las hormigas. La idea no es matarlas, la idea es decirle, bueno, cambien de lugar y a lo menos déjenos trabajar en este lote que estamos nosotros organizando. También tenemos nosotros la ceniza. Podemos hacer un caldo de ceniza donde utilicemos jabón rey o jabón coco y podamos nosotros también desarrollar un muy buen controlador para las moscas, para el pulgón y para
aquellos pequeños insectos que también nos molesta bastante el cultivo. Tenemos la ortiga o la pringamosa, no sé ustedes cómo la denominen también allá, que también nos puede servir combinadito con agua y con un pequeño tratamiento, podemos hacer para controlar los trozadores, que es uno de los grandes causantes del maíz, que llega y se le mete y ¡pam! Nos tumba la matica o la planta de maíz. También nos sirve para controlar la babosa. Tenemos también el ajo, que el ajo es un producto muy común acá en Colombia y que lo podemos también estar utilizando y podemos también hacer ese ejercicio. Tenemos el tabaco. La hoja de tabaco, si podemos tenerla, pues excelente, y podemos también procesarla, y con ella también podemos hacer una serie de preparados para poder controlar los ácaros o las larvas, las arañas, todos estos animalitos también los podemos estar ahuyentando. La albahaca, en Colombia hay muchas variedades de albahaca. Entonces tenemos la albahaca negra, tenemos la albahaca blanca, tenemos la albahaca que llamamos nosotros de limón, que también es muy, muy especial, y entonces también la podemos tener y ya también nos puede servir como controlador para ácaros y para larva. La sábila también es un elemento que lo podemos utilizar bastante y que combinado con algunas otras plantas también nos sirve para controlar la mosca blanca, especialmente para el col. Entonces, ¿qué tal? Hacemos un par de formulitas, yo creo un par de formulitas suficiente ahí para los que tengan papel y lápiz, los que están grabando y quieran escuchar cómo lo he hecho, cómo lo hemos experimentado. Yo soy experto en la parte de huertas caseras, tanto urbanas como en el sector rural, y nos hemos propuesto eso, es tratar a enseñarle a la gente de no usar químicos, de volver a usar el azabón, no limpiar con venenos, y entonces todo este ejercicio, igualmente la construcción de abonos, cómo aprovechar los residuos de cocina y convertirlos en abono, cómo aprovechar las estiércoles y convertirlos en abono. Entonces todo ese ejercicio lo vamos a hacer. Por ejemplo, hagamos un preparado rápido de ortiga. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 1 kilo de ortiga y 2 litros de agua. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Maceramos, o si tenemos la forma de licuar, licuamos, o machacamos, como ustedes lo quieran denominar. Y entonces, ese preparativo nosotros lo dejamos fermentar, pues lo dejamos para ahí 2, 3 días, y luego podemos colamos bien colado, y por cada litro de ese preparado podemos aplicar 10 litros de agua y podemos fumigar. Y entonces estamos controlando, lo decía inicialmente, estamos controlando trozadores, estamos ayudando a controlar la babosa, estamos ayudando a controlar la chisa y algunas especies de gusano que atacan especialmente el maíz. Entonces, no es que sea tan complicado, entonces lo podemos hacer. El ajo, así como para andar mucho más rápido, el ajo también lo podemos utilizar. Por ejemplo, 1/4 de ajo acompañado con 1/4 de jabón. Bueno, ¿y qué papel juega jabón aquí? No, pues el papel sencillamente es para que el contenido del ajo se pueda adherir a la planta y entonces no se nos vaya tan rápido. Entonces, por eso es que utilizamos el jabón. Puede ser jabón de coco, jabón rey, aquí en nuestro caso, o sea, jabones que no tengan químicos, porque la gran mayoría de los jabones tienen químicos, o jabón de tierra también lo podemos estar utilizando. ¿Cómo podemos preparar o hacer un preparado de ajo? Sencillo. Se macera el ajo, se licua o se machaca y le suministramos el jabón, y entonces, o sea, el jabón lo podemos derretir de manera aparte mientras nosotros estamos haciendo el licuado o estamos realizando la macerada. Y entonces con ello le podemos estar aplicando, y podemos aplicarle 1/4 de ajo, lo podemos estar trabajando para 1 litro de agua, o podemos utilizar 1 litro de ajo macerado para 10 o 14 litros de agua, y entonces también nos va a servir como repelente. Algo muy común que lo encontramos en América Latina es el tabaco. Algunos lo sabemos cultivar, algo otros lo conseguimos en la plaza o en otros lados lo podemos conseguir ya procesado, o sea, el tabaco grande. Ese tabaco sirve también. ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos es que si es el tabaco como tal, ese que prende para fumar, entonces lo podemos diluir, lo diluimos bien diluido y en agua, y luego le mezclamos también el jaboncito. El jabón juega mucho papel importante, ya lo decía inicialmente el por qué, porque él ayuda a adherir estos repelentes a la planta, y entonces va a permitir que lo podamos hacer. Entonces el tabaco, ¿qué hacemos?
Si es la hoja, la podemos licuar o la podemos macerar. O si es el tabaco como tal, que ya está listo y preparado, pues lo desbaratamos lo demás que pueda y lo ponemos a hervir. Lo podemos hervir pues alrededor de unos 15, 20 minutos, una vez mezclado con el jabón, y con eso podemos nosotros también hacer controles de algunas plagas. Entonces también lo podemos estar utilizando. Entonces, por 1 litro de este preparado de tabaco, podemos usar 10 a 14 litros de agua. Y así sucesivamente, Kai, tenemos esa posibilidad de poder conocer, y si gustan, pues más adelante haremos alguna otra fórmula, alguna receta. Bueno, allá me dirán el tiempo, porque el tiempo aquí es cronometrado. Lastimosamente acá lo tenían cronometrado, pero se me descontroló. Creo que todavía tengo tiempito. ¿Se están viendo las imágenes del maíz? Sí, señor. Bueno, entonces, allá no están viendo las imágenes del maíz. No, no, Ah. señor, no se están viendo. Ay, lástima. Las variedades de maíz de por acá. De las variedades de maíz que tenemos acá, que ha sido un esfuerzo de personas como Blanco Alirio, que bajo su peculio personal se ha hecho todo ese esfuerzo para lograr rescatar las semillas nativas del maíz. En Colombia realmente existen 23 semillas de las nativas que vinieron desde México, otras vinieron desde el Perú, que se adaptaron y se fueron trayendo. Ellas bajaron y volvieron a subir a este territorio. Acá en la Amazonía colombiana, en la parte del plan, que es la parte del sector campesino, hoy en día ganadero, pues no hay cultivos de maíz. Están los cultivos de maíz en las comunidades indígenas, en las 7 comunidades indígenas que cohabitan o habitan en la Amazonía colombiana, como los Huitotos, los Kansá, los Cofanes, los Ingas, los Migrañas, los Boras, entre otros, los Tapú Tapuyó, que son los más originarios del continente y del país, de tal forma que no están registrados ni siquiera en el DANE, ni en la registraduría del Estado Civil, no conocen el dinero, no conocen la tecnología de punta, los televisores, los celulares inteligentes, etcétera, etcétera. En esta zona es donde se tiene el maíz que realmente es 100% natural y nativo del Mesoamérica, y que pues hay una gran discusión, ¿no? Unos dicen que es mexicano, otros que peruano. Bueno, pues en eso no nos metamos. Lo cierto es que hay una gran variedad. En México hay 64 razas de maíz distintas, completamente diferentes. E inclusive los campesinos, por análisis de ellos mismos, han ido mezclando algunas razas. Porque el campesino tiene toda una sabiduría, todo un conocimiento de ese manejo de las plantas. Por ejemplo, ya lo decía Blanco Alirio, cómo se puede controlar esa planta de una manera biológica natural, nada de químicos. Porque es que las semillas, vamos a ver si podemos pasar, tenemos unos audios de unos campesinos caqueteños que tienen unas siembras de maíz, sino que acá nos está molestando la tecnología. El internet nos está molestando y no nos deja salir algunas imágenes. Vamos a ver si las podemos mostrar. Sería interesante que la gente que está conectada en este momento en Estados Unidos, en Canadá, ahí aparecen las primeras espigas. Ahí está el dios Centeor, el dios más importante del maíz en México. Continuemos. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo las imágenes? Ay, No, bravo. se ve, son los archivos. Tiene que poner las fotos. Grave. Bueno, de todas maneras, nos va a tocar tomar salivita y bolear lengua como los perros tomando caldo, porque lastimosamente no se vieron las imágenes. Pero sí Pero se lo vieron ahorita las interesante- imágenes del maíz. Creo que es cuestión como de seleccionar el archivo que eso, en este momento sí estamos viendo, dice Sinteoil.
¿Sí? Dios del maíz. Sí, sí, Bueno. señor, ya lo estamos viendo. Ah, listo, interesante. Centeor es el dios del maíz mexicano, el más importante, ¿no? Porque hay 16 dioses inferiores, perdón, 12 dioses inferiores, ¿sí? Entonces hay una cantidad de dioses en México. Lo mismo que acá en la parte del Perú. Pásame la imagen de... Este es un cultivo aquí en Belén de los Andaquíes, en el piedemonte amazónico caqueteño. Lastimosamente, otras fotografías se han perdido. Este es un trabajo que ha venido realizando con esfuerzo propio Martín Eduardo Trujillo. Él es técnico pecuario del SENA. Y entonces él comenzó a hacer, él se fue prácticamente al Perú a traer estas semillas acá al Caquetá, porque aquí no se consiguió. Entonces, aquí tenemos unas imágenes, lastimosamente las otras no las hemos podido subir o que salgan, pero acá hay un trabajo muy interesante con relación a las semillas nativas. En la próxima semana vienen 54 campesinos de Europa a conocer los cultivos de maíz nativo. Aquí en este momentico, en Belén de los Andaquíes, hay solamente 6 variedades. Está el maíz blanco nativo, ¿no? No el trillado. El maíz amarillo también no el transgénico que encontramos en todos los supermercados. Esos son transgénicos. Es otra clase de maíz amarillo. Tenemos el rojo, tenemos el morado y tenemos uno que aparentemente es casi negro. Ese es un maíz altamente para sacar harina. Es muy importante para sacar harina. Ahora, lo de la culinaria, pues ya hablarán mis colegas en relación a lo que es la culinaria. Nosotros estamos hablando queremos hablar solamente del maíz, de su historia, de cómo se ha industrializado, ¿sí? Y cómo grandes empresas como Quaker, como Kellogg's, como McDonald's y algunas marcas de whisky y algunas marcas como la Golden, que es una cerveza 80% maíz y 20% cebada. Y esto ya se convirtió en una empresa mundial. Pero lastimosamente nuestros campesinos del Gran Aviat Yala están en la miseria, están aguantando hambre, están en este momentico por el desamparo de los gobiernos, no solamente en Colombia, sino en todos estos países, están cambiando los cultivos por otros cultivos. Y es que además, por ejemplo, en el caso de México y Perú, llegaron unas transnacionales a decirles, no, cambien el cultivo del maíz por los cultivos de caña de azúcar para sacar un carburante, ¿cómo se llama, Colirio? Un combustible, bueno, no me recuerdo cómo se llama en este momentico, y para sacar otros productos. Están haciendo que los campesinos reemplacen el maíz por el tabaco. Entonces, que es más rentable, que es más fácil, que, bueno, les dan una cantidad de garantía. Entonces, eso ha hecho de que los productores de maíz nativo han ido siendo desplazados, han sido siendo desplazados. Y países como Perú, que es uno de los que más maíz nativo están produciendo y están consumiendo, ya empezaron a utilizar el maíz transgénico que viene de China, Estados Unidos, Argentina, se me estaba olvidando Canadá, ¿sí? Que son grandes agroindustrias, pero que están fomentando en este momento los agroquímicos. Y en Europa ya comenzaron a aparecer grandes cadenas de mercado donde se está consumiendo solo productos naturales, 100% naturales. Bueno, aquí le doy el espacio a mi amigo Blanco Alirio, que necesita conocer poco más, dar a conocer lo que tiene que ver con los controles biológicos y los abonos naturales. Bueno, pues hoy hemos estado más preparados para lo que tiene que ver con los controles biológicos, mientras ustedes también ahí
Continuamos. La sábila. La sábila también es un muy buen controlador y una manera de hacerlo es que usted pueden utilizar una penca de sábila con goticas de límpido o de cloro y eso también nos ayuda bastante y es un muy buen repelente. Sacamos los cristales de sábila, los licuamos y aplicamos 3 goticas de límpido y podemos nosotros tranquilamente fumigar. Eso nos va a permitir especialmente para el caso de las hortalizas, es un muy buen controlador. Le estaba hablando también sobre el caldo de ceniza, cómo poder utilizar nosotros también la ceniza y la ceniza nos sirve para muchos elementos donde podemos controlar el caso de pulgones, o sea, el trozador, el que llaman a los campesinos trozador, que cogen la vara de maíz y la parte, o sea, se parte, no atacan el fruto, atacan la planta. Entonces, ese es otro gran problema, porque algunos atacan el fruto, otros atacan la planta. Entonces, lo podemos hacer con ceniza. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos 1 kilo de ceniza, tomamos una barra de jabón rey o jabón coco o jabón de tierra, cualquiera de eso nos sirve, y 10 litros de agua. Colocamos entonces a hervir el agua y comenzamos entonces a irle suministrando la ceniza, será suministrando la ceniza. Por lo regular, lo primero que hacemos es que hacemos que el jabón pues esté un poquito blando y entonces lo ponemos a hervir de una vez y le vamos suministrando. Entonces se va hirviendo el jabón y a esos 20 o 10 litros de agua, dependiendo de la cantidad que vayamos a hacer, le vamos suministrando la ceniza, la vamos suministrando la ceniza, vamos revolviendo, vamos a tener cuidado porque hay veces 6 pares nos puede estar quemando y hasta que nosotros, cuando ya coge un color marrón, un color amarillo oscuro, entonces ya está listo. Lo dejamos que repose y allí la ceniza se asienta, pero queda el líquido, el cual lo vamos nosotros a estar utilizando para poder fumigar, y entonces nosotros también fumigamos. Y la ceniza también la podemos aplicar, en el caso de la huerta, la podemos aplicar alrededor de nuestras huertas, y entonces eso nos permite que tengamos esa gran posibilidad de nosotros hacer ese gran control. Inicialmente también les hablaba de cómo utilizar los orines tanto humanos o de animales. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si queremos hacer un repelente fuerte, pues lo decía inicialmente, lo que hacemos es que ponemos a fermentar los orines, bien sea de caballo, bien sea de vaca o bien sea de los humanos, lo ponemos a fermentar 8, 5, 10 días, dependiendo del afán que nosotros tengamos, y comenzamos a fumigar con ellos el cultivo, y eso es un súper repelente que nos controla absolutamente todo. Entonces, todo nos lo está. Nosotros, por lo regular, en 5 litros de orina, podemos utilizar 3 de agua, o sea, entre más orina tenga, mucho mejor. Entonces, y si lo queremos como abono, entonces sencillamente dejamos que el orina se evapore por 8 días y lo podemos utilizar como urea, el caso de que lo necesitemos como abono. Cair esa con algunas cositas así como rápidas. Bueno, vamos a escucharle un audio de un testimonio de un campesino de acá, de Belén de los Andaquíes, Caquetá. Bueno, listo. ¿Cómo inicia el cuento mío en el... Bueno, listo. ¿Escuchan? ¿Están escuchando, perdón? No, yo creo que sería bueno poner el micrófono en el bafle. ¿Cómo inicia? Aún no se escucha. Bueno, ¿cómo inicia el cuento mío en el maíz? Yo inicié el maíz hace aproximadamente 10, 12 años, cuando, bueno, listo. ¿Escucha o no escucha? Sí, ahora sí se está escuchando. ¿Cómo inicia el cuento mío en el maíz? Yo inicié el maíz hace aproximadamente 10, 12 años, cuando manejaba una finca de mi familia en Pitalito, Huila, y sembramos maíz para obtener un silo, y nos dio muy buenos resultados. Fue un maíz que era lo producía el ICA B305 era el nombre de ese maíz,
Y no, muy bien, el maíz se sembró, se fertilizó y pues como es un maíz certificado, se dio muy bueno en Pitalito, donde estaba sobre un nivel de 1000, de 800, de 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas de 20 a 24 grados, pues era un clima especial para el maíz. No tuvo grandes inconvenientes, se produjo muy bien. Nosotros allá en Pitalitos alcanzamos a llegar a 35 toneladas, 30, 35 toneladas por hectárea. No era una mata muy grande, era una mata de aproximadamente de 1,70, 1,80, casi los 2 metros de alta. No eran plantas tan grandes. En ese momento lo produjimos y nos salió bien. Nos fue bien porque pues, en realidad no tuvimos grandes contratiempos. El clima era muy bueno, muy benévolo para el maíz en el Huila. Pero hace 4 años inicié a sembrar maíz aquí en Florencia, aquí en el piedemonte amazónico, exactamente en Vélez de los Andaquíes, y ahí sí encontramos muchos problemas. El nivel freático, el nivel de lluvias, la luminosidad, el tipo de suelo, la acidez, bueno, una cantidad de problemas con la cual las semillas certificadas no dieron los resultados que habíamos obtenido en Pitalito. Inclusive hasta con la intención de abandonar el trabajo de la siembra de maíz, porque en realidad no se justificaban los costos, no había relación entre costo y el beneficio no era el mejor. Eran unas plantas que exigían mucha fertilización, mucho manejo de insecticidas, mucho manejo hasta que conocí la semilla regional, la nativa. Esa semilla cuando se produjo fue un espectáculo, fue una alegría muy grande llegar a producir 40 toneladas por hectárea, sin mayores manejos, sin mayores consumos de la mitad de lo que la otra exigía. Entonces fue un éxito haber encontrado esa semilla, haberla multiplicado y tenerla todavía. Esa es la visión que tengo ahorita en este momento, porque pues está comprobado o estoy mirando que hay que volver a trabajar las semillas regionales, las nativas, las que soportan este tipo de climas ¿cómo se llama? Este medio tan hostil para las plantas. Entonces, esa es la semilla que soporta este clima. Bueno, este es el testimonio vivo de Martín Eduardo Trujillo de Belén de los Andaquíes, con una experiencia muy exitosa que él ha tenido con relación al maíz, o sea, con las semillas nativas. Ha sido un gran éxito. Él está haciendo una campaña, él está produciendo semillas y le está regalando a los campesinos aquí en Belén para que empiecen a cultivar el maíz. O sea, esa es una de las políticas que él está desarrollando, sin el apoyo del gobierno local, del gobierno nacional, del gobierno departamental. Del bolsillo de él está haciendo y repartiendo semilla por todo el Caquetá para tratar de volver al maíz nativo. Recordemos de que el maíz nativo, ya lo dijo él, no necesita de agroquímicos ni de insecticidas en grandes cantidades. Él ya está empezando pues ya lo había utilizado en algunas oportunidades algunos agroquímicos, pero ya empezó a utilizar el compostaje, ¿es que se llama, Blanco? El compostaje, está haciendo también abonos con la lombriz californiana, ¿cómo se llama? La lombriz californiana. Entonces, ya se está haciendo. ¿Cómo? Lombricompost, que es la palabra técnica. Entonces, acá se está desarrollando toda esa técnica, pero con las uñas. Con las uñas, sin embargo, ya hay gente interesada. Don Martín Eduardo Trujillo colocó en su perfil de Facebook unas imágenes, hizo unos comentarios y de pronto alguien en Europa se interesó sobre este cuento y van a venir a ver la producción del maíz, de las semillas nativas. No conocían los maíces de colores,
no conocían la historia del maíz y una cantidad de cosas muy interesantes. Cuando en alguna oportunidad se le habló a algunos biólogos sobre los orines, les dio risa a ellos porque decían de que cómo era posible que los orines fueran a ejercer una función de repelente y de abono en las plantas. Bueno, yo no sé cómo estaremos de tiempo. ¿Todavía tengo tiempito o no? Vamos bien. Te daría hasta las 5:10 para que termines tu intervención y ya tenemos una pregunta de un participante en el chat. ¿La contestamos de una vez o terminamos? Termina tu intervención y ya te doy Bueno. paso para que contestes la pregunta. Bueno, entonces me interesa más sobre la historia del maíz. Hay cantidad de material en internet. Sobre el conocimiento de Blanco Alirio, sí no hay mucha información en internet. Entonces me interesa que los televidentes y las personas que están conectadas con nosotros tengan estas enseñanzas de primera mano de estas experiencias de controles naturales desde aquí de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, República de Colombia, Suramérica. Sí, no, hay muchas formas que nosotros, la misma naturaleza y el caso de la Amazonía nos va enseñando de cómo podemos ir controlando y cómo nosotros también podemos irle mezclando algo a otras plantas y combinando. Entonces, el sistema alelopático es muy importante dentro de los cultivos, no solamente para el maíz, para toda clase de planta. Y entonces introducirle dentro de esos cultivos otras plantas y nos va a permitir, por un lado, que nos sirvan de repelente y por otro lado, que nos sirvan de controladores y a la vez que nos pueden servir de abono. Entonces, por ejemplo, si nosotros combinamos en el maíz el frijol, entonces la berriondera nos ayuda porque el frijol ¿qué produce? Nitrógeno. Entonces produce nitrógeno, pero a la vez él también es un repelente porque nos va a retirar todo el sistema de larvas, entonces también nos va a ayudar bastante. Si nosotros dentro del cultivo de maíz le introducimos yuca, no sé usted cómo la denomina la yuca, entonces también es un muy buen controlador. Entonces también nos va a ayudar porque dicen algunos amigos, no, es que está despistando las plagas. Puede ser que estamos haciendo algún despiste. Pero si usted dentro de los cultivos también le coloca jardín, le coloca plantas de colores, de flores llamativas, también lo va a controlar porque aún de utilizar la planta que nosotros vamos a consumir o la planta que nos está produciendo, ellas van y utilizan ese jardín. Entonces allá ponen su huevito, hacen su reproducción, no le estamos haciendo ningún daño y ellos se están entreteniendo y también nos están permitiendo liberar el cultivo. Y así sucesivamente una gran cantidad de plantas que podemos mezclar entre sí, que se llama el sistema alelopático, Cair, que eso nos va a permitir, y a todos los oyentes, pueden nosotros también en nuestro huerto, en nuestra chagra o en nuestro cultivo, poder tener 3 o 4 cultivos bien combinaditos y uno nos ayudan a cuidar los otros. En las partes de México que es seco, utilizan la calabaza o el zapallo, o la auyama, calabaza, auyama, bueno, ¿cómo era? O zapallo, lo utilizan porque primero no dejan producir maleza y por el otro ayudan a conservar la poca humedad que pueda tener la tierra en las partes bastante secas. Entonces, allá se utiliza la auyama, ya lo decías, la yuca, el frijol, además en algunas partes también utilizan el maní o el cacahuate, ¿sí? Entonces se convierte esa milpa se convierte en un sitio donde hay 3, 4, 5 productos que van a ayudar a mejorar la economía del campesino, por un lado, y la dieta alimenticia también, porque ellos van a tener que consumir. Por ejemplo, el cacahuate, el zapallo, la yuca, entre otros productos. Aunque otros solamente siembran el maíz, pero entonces le hacen ese control biológico,
¿Qué más, Blanco, tenemos que agregarle? Bueno, no, tener en cuenta también que para el cultivo hay que utilizar lo que el compañero decía, los procesos de compostaje. Nosotros en la finca no desperdiciamos absolutamente nada. Aprovechamos las estiércoles, cuando limpiamos el césped, cuando recogemos todo ese material que estamos deshiervando, entonces ese también nos puede convertir en abono, lo podemos estar utilizando de abono. Si lo queremos arrimárselo al lado de la planta, también lo podemos hacer, o si lo queremos recoger y llevarlo a un sitio donde podamos hacer una especie de compostaje, es excelente. Allí lo combinamos con algunas estiércoles, la de pollo, la de cerdo, hasta la de cerdo nos sirve porque precisamente ayer estábamos haciendo una visita y me decían, Blanco, es que la estiércol del cerdo es muy contaminante. Le digo, la igual que la del ser humano, son dos estiércoles muy igualitas, pero a ella se le hace un pequeño tratamiento con cales, porque pues la cal también es natural. Entonces hacemos un tratamiento con cal viva y esa estiércol, tanto humana como de cerdo, la podemos utilizar. Entonces, nosotros podemos utilizarla como gas, si tenemos la forma de poder hacerlo, y la podemos utilizar también como abono. Pero si a ese estiércol le combinamos algunas plantas, pues nos va a servir mucho más porque vamos a hacer una combinación de productos, tanto de elementos mayores como elementos menores que le pueden servir a la planta, y obviamente si la planta está bien alimentada, por ende vamos a estar bien alimentados nosotros. Bueno, en este conversatorio lo que queremos es que quede una enseñanza, que quede una pedagogía, que se recuerde que las culturas indígenas del Gran Abya Yala tienen toda una idiosincrasia con relación al maíz. Me parece muy centrada la palabra o el eslogan o el pensamiento, como le quiera llamar, sin maíz, ¿cómo es? Sin país, no hay maíz. Sin maíz no hay país. Sin maíz, qué pena. Sin maíz no hay país. Me parece excelente porque estamos evaluando ese gran contenido cultural y social del maíz a lo largo de la historia. Más de 8.500 años que han pasado desde que apareció el maíz en el continente mesoamericano o de la Vía Yala o latinoamericano o americano, como lo queramos llamar. Lo importante es que hay toda una cultura y que aún se ha logrado preservar gracias a las comunidades indígenas, a las comunidades indígenas de todo el continente, y que le han copiado los hermanos campesinos. Los hermanos campesinos han jugado un papel fundamental en la conservación de todas estas semillas. En el caso aquí del Caquetá, en todas las zonas de río que le llamamos, en los municipios más apartados de aquí, encontramos esta clase de maíz que mostrábamos en las imágenes en las zonas indígenas, pero también en las zonas campesinas. Encontramos mucho de este maíz. Y si nosotros nos vamos al Cauca, al macizo colombiano, a un municipio que se llama Mercaderes, allá se cultiva mucho el maíz nativo. Y lastimosamente el maíz transgénico lo ha desplazado. ¿Por qué? Porque es más barato. Mientras que el otro hay que venderlo un poquito más caro porque implica más tiempo. Ese maíz transgénico hay de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, y el otro demora 1 año. Creo que acabó el tiempo, ¿no? Sí, señor. Tenemos 2 preguntas para ustedes. Se las voy a leer para que por favor me las respondan en unos 5 minuticos. La primera pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de plaga está atacando mi cultivo según los síntomas de la planta del maíz? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de flores recomiendan para sembrar junto al maíz? Bueno, esa me tocó a mí. Bueno, usted, el campesino, es muy hábil y se da cuenta que si la planta está marchita, pues tiene alguna enfermedad. Y entonces ahí hay una diferencia entre plaga y enfermedad, porque de eso hablamos poco, que fueron lo que tenía que ver con las enfermedades. Entonces, pero ¿cómo conocemos? Por ejemplo, cuando vemos en la mata de maíz, la forma de caña que tiene el maíz,
vemos que tiene perforaciones. Vemos que tiene, ya ahí sabemos qué clase de animal lo está atacando, claro, por supuesto. Cuando nosotros observamos que en la hoja del maíz comienza a tener como rollos y entonces está así como enrolladita, ahí también ya estamos dando de cuenta que hay algún ácaro ahí. Cuando la hoja de maíz está marchita, o sea, cuando está ahí toda triste, ahí hay una enfermedad. Ahí no es una plaga, sino una enfermedad. Entonces vamos a ver qué clase de enfermedad tenemos. ¿Qué clase de flores podemos utilizar? Especialmente las flores de color amarillo. Entonces, aquí hay una planta que se llama botón de oro. Hay otra que también la utilizan que llaman flor de muerto, también que también nos sirve también como repelente, que es de primera para hacerlo. Donde hay posibilidades, por acá el girasol es bastante complicado, pero donde hay posibilidades de uno introducir girasoles, que no haya demasiado invierno, excelente el girasol, también es un controlador muy de primera, pero hay una serie también de enredaderas, de plantas muy nativas nuestras, que son, si usted anda por ahí en el campo, ve que hay unas flores moraditas, todas hermosas, unas amarillas que parecen cornetas, ¿cierto? Esas enredaderas también son de primera también para utilizarla. Algunos creen que eso es maleza y no se han dado cuenta que ese pues es un muy buen controlador para nuestras plantas. Bueno, las plantas aromáticas también juegan un papel importante. Hablemos un poquito de eso. Bueno, las aromáticas, obviamente que tiene doble propósito, porque lo podemos utilizar no solamente como repelente en el sistema alelopático, sino que también esa nos sirve como fuente de ingreso a nosotros de manera adicional. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas plantas aromáticas que aquí podemos estar utilizando, como es el caso de la albahaca. Tranquilamente nosotros la albahaca se da muy bien con el maíz, es sociable con el maíz, es un excelente repelente que nosotros también podemos utilizar. La hierbabuena, la hierbamenta, espectacular también, no tiene ningún problema darse al medio del maíz, también se adapta muy bien al maíz y también es un súper repelente, pero además también nos sirve a nosotros como medicina, nos sirve también como aromáticas y así sucesivamente hay una serie, la ruda también, sino que la ruda sí un poquito celosa, es bastante celosa porque hay otros insectos que la atacan, entonces toca que ayudar a controlar la ruda, ¿sí? Pero lo que es la albahaca que usted tira semilla de albahaca y nace de manera natural, es muy resistente a estos climas, es espectacular para este medio, entonces también nos ayuda bastante. Otra enredadera que es bien complicadita, pero que también ayuda harto, es el sasainchi. Sasainchi también nos ayuda bastante, es un alimento, acá es es un alimento de primera por la cuestión de los omegas y también nos ayuda como un buen controlador, sino que también hay que saberlo manejar y saberlo tratar, o si no nos invade el maíz y tampoco nos lo deja desarrollar bien. Bueno, les damos las gracias a don José Miguel Pajajoy y a su compañero acompañante por darnos estas enseñanzas sobre el cultivo del maíz y cómo debemos conservarlo y cómo debemos cuidarlo para que nos pueda dar un producto de alta calidad y pues lo podamos conservar ancestralmente. Ahora, pues les doy las gracias y vamos pues, a darle la palabra a las cocineras ancestrales, a doña Leonila Hernández y a doña Sixta Rosa Ortiz. Ellas son cocineras tradicionales y sabedoras de los aromas y sabores de la gastronomía caucana, integrantes de la Asociación de Gestores Culturales Azoyanartes. Y su tema son los platos tradicionales con maíz en la gastronomía caucana. Buenas tardes, bienvenidas a este espacio. ¿Están por ahí? Creo que tienen el micrófono apagado. ¿Tienen el micrófono apagado? Muy buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Bienvenidas. Gracias. Mi nombre es Leonila Hernández, cocinera tradicional de la Asociación de
Artes y también platos de nuestra casa. Pertenecemos a dos asociaciones. Pues como cocinera tradicional, nosotros trabajamos en asociaciones, somos 18 cocineras. Yo represento el producto del pan de maíz. Soy panadera, pero lo que más trabajo es con el pan de maíz. Lo llevo a varios eventos. También lo trabajo en mi casa todos los días. Comienzo a elaborar por la tarde, a partir de las 5 de la tarde hasta por ahí las 10 de la noche. Al otro día madrugo a hacerlo a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana ya comienzo a vender todos los días. También trabajo lo que es las rosquillas, empanadas, tamales, arepas. Eso es mi trabajo de todos los días. También, pues, en todos los eventos que tenemos, hemos salido. Participé también en el congreso de aquí de Popayán, que nos fue muy bien, fueron 3 días, nos fue muy bien, gracias a Dios. Pues, agradezco mucho al compañero por habernos invitado a este conversatorio y Dios quiera que los próximos también nos inviten. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chista Rosa Ortiz, pertenezco al grupo gastronómico de Artes y Platos de nuestra casa. Trabajo mucho con el maíz. Preparo la mazamorra de maíz, preparo la mazamorra de mexicano, calabaza, que también lleva un poquito de maíz, y hago los envueltos de choclo, y hago la sevillana, que es la sevillana que es de zapallo o de llama, que le llaman, y también lleva fécula de maíz. Y también hago el champús. Con la mazamorra hago el champús que lleva la piña, el lulo y lleva clavos, canela, ahí lleva varias aromáticas, la hoja de naranja, así, y preparo y vendo en el congreso gastronómico que estuvimos vendiendo ahora 3 días. He vendido por ahí por la alcaldía, por ahí por el Banco Popular, por ahí por el Puente del Humilladero, frente al banco. En varios eventos he participado como tal en la CRC, en varios eventos, y también preparo las 2 mazamorras, el champú, la sevillana, tamales, los envueltos, y los vendo en los barrios, en mi barrio y en otros barrios. Hago a domicilio, lo preparo, yo misma hago los domicilios de puerta a puerta. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Muchas gracias por habernos invitado a eventos y a esta conversatoria. Muchas gracias. Esperamos que en algún otro momento de conversatoria nos vuelvan a invitar. Muchas gracias. Que estén bien. Ok, sí, señora. Quisiera que nos contaran más sobre los procesos o los procesos que hacen en sus platos. ¿Cómo los hacen? ¿Qué paso a paso tenemos que hacer para hacer esos platos con maíz? Quisiera que nos contaran más sobre el plato del champús, si fue que yo escuché bien. ¿De qué se trata? El plato ¿Cómo lo de hacen? champús, preparo la mazamorra y una parte la vendo mazamorra, otra parte a la misma mazamorra calo la piña y con clavos, canela, y luego la voy revolviendo, le coloco lulo, se le hace el melado de hoja de naranja con panela y canela y clavos, y se raya la ralladura de limón, se le echa un poquito de limón. Ese es el champús. Y las mazamorras, pues la una es la calabaza,
que va con panela y se le coloca el melado de lo mismo que se hace champú, de clavos, canela, la hojita de naranja, y se le echa fécula de maíz, del maíz mismo de la trilladora, del que compro para la mazamorra, se le coloca unas 5 cucharadas, según la cantidad que haya, 6 o 7 cucharadas del mismo maíz, pues, ¿no? De la trilladora, o antes, pues como se molía el maíz en la piedra, después en la máquina, se sacaba el espeso. Yo me acuerdo cuando mi mamá me enseñó a moler el maíz, que se molía en la piedra, después ya salió el molino y se molía grueso, después se repasaba y de ahí mismo iba saliendo el espeso para espesar la mazamorra o para echarle un poquito de espeso a la calabaza. Y de esa fécula de maíz se le echa un poquito a la sevillana también, y la sevillana pues es el zapallo, ¿no? O llama, se llama. Y ahí se le va colocando panela, se le va echando, ya cuando ya se va cocinando, se le va colocando la leche, según la que haga, pues un litro, 1 litro, según la cantidad, se le va agregando ahí, y esa es la sevillana, ¿no? Y la fécula de maíz. Y la mazamorra, pues se muele el maíz, y antes se molía, ahora se lo compra ya trillado, pero se lo vuelve a moler si está muy grueso, y de ahí mismo se compra la fécula de maíz que la venden en la trilladora, o se lo muele y de ahí sale el espeso. Ajá, y los envueltos de choclo, pues yo los hago de choclo tierno, de puro choclo, ¿no? Y se les agrega queso, panela o un poquito de azúcar, se hacen unos con sal, se les coloca. Yo hago las dos masas, a uno le echo sal y a otro le echo panela o le echo un poquito de azúcar, pero ambos van con queso. Y los tamales, pues también de la promasa, o sea, del maíz, de la masa del maíz, se hace la plancha del tamal, y el guiso de papa, pollo, carne de cerdo, o sea, de res, y yo los hago de 2 guisos, el guiso de papa y el guiso de arveja, o sea que hago tamales de 2 guisos, y los vendo pues más y más caritos porque llevan 2 guisos, lleva el tocino, lleva pollo, en otras veces carne, y tienen 2 precios porque pues llevan 2 guisos, ¿no? En vez de los hago de un solo guiso, de pipián, el tamal tradicional de aquí del Payanés de pipián. Y ahí por el estilo preparo yo varias cosas así con el maíz. Vale, sí, señora. Me comentan también que su merced hace empanadas de pipián. ¿Nos podrías contar más sobre esas empanadas? ¿Cómo es el proceso? Pues las empanadas de pipián, pues se hace el guiso de papa, de ambas papas lo hago yo, ¿no? Pues yo no sé las demás cómo lo harán, pero yo lo hago de papa colorada, un poquito de blanca, papa guata, pues se le llama, ¿no? Se le pica carnita ahí o carnita desmechada, se le echa el refritico de cebolla, que quede bien rica, bien alineadita, y también la planchita va de promasa o de masa del maíz, la plancha. Y ahí se hacen ya las tradicionales empanadas payanés, la patoja, ¿no? Patoja que le llama, porque esa es la original, la hecha de maíz también, y el guiso, pues de pipián. Y los tamales también de pipián los hago yo. Bueno, sí, señora. Por acá surgen 2 preguntas en el chat. La primera es, ¿en qué estado de maduración debe estar el maíz para hacer esas diferentes preparaciones? El maíz blanco de que uno compra en la trilladora, o pues el maíz se lo cocina, y luego de cocinarlo se lo cocina bastante rato,
y ya se lo lava, se lo deja de un día para otro, se muele y se amasa, bien amasada la masa, y de ahí se saca pues ya para la plancha de los tamales o para la plancha de las empanadas, según lo que vaya a hacer, o masas fritas de maíz, se les agrega yuca ralladita a la masa y luego se les agrega queso y salen las masitas fritas de maíz. Le colabora ahí a la compañera. El estado de madurez del maíz en ocasiones se deja por 2 o 3 días en agua, cambiándole todos los días el agua, ya porque el maíz es como demasiado duro, entonces se deja para que ablande y se cocine más rápido. En cuestión de las empanadas, o las preparo, yo preparo empanadas. Ejemplo, compro el maíz, lo dejo 3 días en agua, lo cambio, lo pongo a cocinar, lo muelo y a esa masa se le echa un poquito de aceite, la clara de huevo, sal y se amasa muy bien. Ahí ya se prepara el guiso va de papa colorada, a la papa colorada se le echa carne, la sal, el color, el achiote, que es un producto pues natural, y ya cuando esté el guiso, se deja así, para empanada se deja sequito, para tamal sí, un poquito aguadito, ¿ya? Y tanto el tamal como la empanada lleva la misma masa, ¿ya? La misma masa del maíz, con diferente contenido. La empanada lleva huevo, fécula también del mismo maíz. Para el tamal no, para el tamal se le echa la sal, un poquito de aceite para que ablande y quede suave la masa y la sal, ¿ya? El tamal pues lleva la hojita, la plancha, es un proceso más largo que la empanada, ¿ya? Es un proceso muy largo, hay que limpiar la hoja, hay que cortarla de acuerdo a la medida que usted vaya a hacer el tamal. Si va a ser pequeño, pues la hoja pequeña; si va a ser grande, después de estar hecho, se pone a cocinar por el espacio de más o menos unos 45 minutos o 1 hora, se pone a cocinar el tamal. Después se baja. En el caso mío lo bajo, lo dejo escurrir un poquito y lo empaco en neveras de confort para venderlo así caliente, porque a la gente le gusta el tamal caliente. Yo lo empaco y lo dejo ahí, ¿ya? Para venderlo. Yo siempre lo cocino el día sábado a la madrugada para venderlo por ahí tipo 6 en adelante y ya lo vendo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Vale, muchas gracias. Y aquí por parte de los participantes surge otra pregunta. A ver. Es como asociación se realizan acciones para cuidar o transferir el conocimiento de la cocina tradicional, y cuáles acciones se realizan. Pues nosotros siempre trabajamos en grupos, somos 16 cocineros, 18, y siempre nos reunimos para cocinar. Ejemplo, los domingos es en donde siempre nos reunimos en la casona, que es el taller de todos los oficios. Ahí se prepara sancochos, se preparan empanadas. En el caso mío, yo llevo ya preparado el pan de maíz, que es mi oficio principal. Y llevo el café, a cada compañera lleva el mexicano, la mazamorra, las sevillanas. Otras compañeras llevan otros productos y ahí nos reunimos todos los domingos, con tanto de gastronomía como los artesanos. ¿Ya? Bueno, sí, señora. Surge otra pregunta, o la última pregunta que surge es que si tienen preparaciones especiales con maíz para fechas especiales como Navidad. ¿Qué preparaciones con maíz tienen para la Navidad? Pues para la Navidad, en la asociación siempre lo que más preparamos es las empanadas con el champús, que es
lo tradicional de aquí de Popayán, empanadas y champús. Y en el caso mío, pues yo siempre saco para todo el pan de maíz, que lo vendo a diario. Diario lo vendo y también lo saco a los eventos. ¿Ya? Eso es lo que... Hay el dulce, pues que preparan la natilla, que eso va también con maíz. Ya, esos son los productos esenciales de la Navidad. Como antes se le llamaba el manjarillo, ¿no? Y esos son los que siempre sacamos. Vale, les queremos agradecer o extender un agradecimiento por esta participación de ustedes acá en este encuentro de saberes denominado Sin Maíz No Hay País. Ahora procedemos a seguir con el conversatorio, ya que no surgen más preguntas. Nosotros quisimos traer unas preguntas a colación para los dos ponentes, para don José Miguel y para las cocineras. Y las preguntas son las siguientes. Y de igual forma, pues se van a dar estas preguntas para el público. Si el público o participantes quieren intervenir, pueden levantar la mano y nosotros vamos dando la palabra. Entonces, esas preguntas son, ¿ha cambiado el uso del maíz desde su experiencia de vida? Quiero que me respondan esa pregunta. Sí, ha cambiado. El proceso, pregunta, el proceso sí lo ha cambiado. No, que si el maíz, el uso del maíz ha cambiado en sus experiencias de vida. Para mí no ha No, cambiado. no ha cambiado. El uso no. Siempre sigue igual. Son como las mismas preparaciones de los tiempos de antes a los tiempos de ahora. Siempre son las mismas preparaciones, pues. Pero el uso no, pero sí para preparar ha mejorado, porque antes pues era, ejemplo, el maíz se moría en piedra, ahora ya es después el molino manual, ahora ya es el molino eléctrico, y también, por ejemplo, en el caso del pan, antes se hacía en horno de leña, ahora va en horno después en eléctrico, ahora ya en horno de gas. Entonces sí ha mejorado y como cambio, pues sí, para hacer varias cosas sí han cambiado. Por ejemplo, en el tiempo de antes, los antiguos era la chicha que la preparaban. No, nunca se conocía, creo que no se conocía el champú. Ahora ya la chicha ya muy poco, ahora es el champú y la aloja que se prepara, ¿ya? Entonces eso sí ha cambiado, porque pues unas cosas ya de antes ya no las preparan, o son otras cosas, ¿ya? Don José Miguel, ¿sigue por ahí? Sí, por aquí. Cuénteme. Quisiera preguntarle que si ha cambiado el uso del maíz desde su experiencia de vida. Claro que ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque de pronto yo era consumidor de gaseosas. Entonces ahora cambié la gaseosa por la chicha, que es más nutritiva, es más saludable, y no para embriagarme, ¿no? Sino que la chicha es un refrescante. El maíz pira. ¿Quién no ha comido maíz pira viendo un partido, viendo una novela, viendo una película, yendo al cine? El maíz pira nosotros lo llevamos al trabajo. Y cuando tenemos como esa ansiedad de comer algo, en vez de comer galletas o comer cualquier comida chatarra, pues tenemos ahí el maicito pira y lo bajamos con chicha. Entonces sí ha cambiado en mi vida el maíz. Lo otro, consumo muchos productos del maíz como la arepa, los envueltos, la mazamorra, los chiles, los tacos, las empanadas, bueno, una cantidad de productos culinarios que salen del maíz.
y he aprendido a quererlo, he aprendido a amarlo. Y lo mismo le estoy inculcando a mis hijos y le estoy inculcando a mis amigos, que debemos volver a ese producto natural que es el maíz. El maíz mantiene un cuerpo sano. Si bien es cierto que el maíz tiene harina, esa harina no engorda, más que todo para las damas que quieren mantener la línea, entonces las otras harinas sí las engorda. La harina del maíz no. La harina del maíz es altamente, es una fécula, pero una fécula saludable, siempre y cuando sea maíz nativo, sea maíz natural y sea ese maíz cultivado de una forma orgánica, nada de químicos ni de acelerantes, para que ese maíz salga en 30, 90, 120, porque el maíz nativo sí se demora un año. Ese no sale en 6 meses ni sale en 9 meses. Se demora 12 meses completicos para cosecharlo. Y yo le digo, ¿qué pasa? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que es ¿qué prácticas han cambiado en el proceso de uso de este alimento? ¿Qué prácticas creen ustedes que han cambiado en el proceso, puede ser en el proceso productivo o en el proceso de la alimentación? ¿Qué prácticas creen que ha cambiado? Pues sí, Bueno. han cambiado Algunas cosas, algunas. Siga, siga. Bien pueda Mayora. Sí han cambiado algunas prácticas, por ejemplo, antes acostumbrábamos al maíz a comerlo como así, cogerlo, ponerlo a cocinar y comerlo. En envueltos muy poco los hacíamos. En cambio ahora sí, ahora se hacen envueltos, se hacen tamales, se hacen empanadas, se hacen champús, se hacen las arepas. Ahora se trabaja mucho el maíz y antes muy poquito se trabajaba, por lo que no habían las cosas como para hacer. Ejemplo, antes tocaba molerlo en piedra, no estaban los molinos, entonces pues era un trabajo más difícil. Entonces se preparaban menos cosas. Ahora ya preparamos mucho más cosas con el maíz. Entonces yo creo que sí ha cambiado el proceso del maíz. Don José Miguel. Me estaban comentando que qué prácticas han cambiado con el maíz. Yo soy hijo de colono. Yo soy nacido en el departamento del Caquetá, campesino al 100% desde el vientre de mi madre y todo el tiempo, y pues he seguido la profesión, ya no tanto en el campo, ejerciendo la actividad como agricultor, sino ya en la parte técnica. Pero si me remonto a la época de mi niñez, claro que he cambiado, porque antiguamente había que, como decía la señora, para poder hacer la mazamorra había que pilarlo. Había que utilizar ceniza para poder el mote, o sea, muy ricas las arepas, pero entonces era mucho más complicado. Para molerlo, pues ya lo decían ellos, el sistema de molido era muy diferente, entonces hay que dejarlo cocinar prácticamente al 100% y amasarlo de cualquier manera para poder hacer las arepas. Hoy en día ya los avances tecnológicos han cambiado bastante, entonces nos ha facilitado mucho más. Ya como ustedes se dan de cuenta, ya usted consigue arepas de muchas formas y de mucha manera. Arepas asadas como tradicionalmente se hacía, que eran asadas en brasa. Ya hoy la consigue usted asadas con gas, o sea, la meten ahí, la hacen como gas, como si estuvieran asando el pan. Sí, señor. Ya anteriormente era muy difícil comerse usted una empanada de maíz. Ya ahora usted consigue la harina de maíz fácil, mucho más fácil de usted sacar la harina de maíz y entonces puede hacer las arepas de maíz, obviamente combinados con otros. Antiguamente, por lo regular, comíamos las arepas de maíz choclo, o sí, los envueltos de maíz choclo. Hoy en día ya hay otro mecanismo donde usted ya puede hacer ese choclo sin necesidad de esperar que esté el maíz verde, que esté el maíz biche. Entonces ya se hace algunas combinaciones especiales y usted también ya puede comerse ese maíz. Las fritas de maíz choclo que era súper delicioso, que es la muelen, la organizan y se la echan al aceite caliente. Hoy ya también lo podemos mejorar con leche y con otra serie de variedades de cosas que también se pueden hacer. Entonces sí se ha cambiado,
bastante en este momento. Ya usted encuentra una serie de ingredientes de maíz, ya no tiene que voltear tanto en los procesos de fermentación, ya es mucho más fácil de cómo fermentarlo usted de un día para otro. Entonces, las bebidas alcohólicas a punta de maíz anteriormente no se podían hacer. Lo único era la chicha. Hoy ya se hacen licores. Entonces, mire cómo ha cambiado en el sistema. Listo. También en la parte del cultivo blanco. No se me vaya. Ah, bueno, en la parte, uy, sí, como que se ha cambiado, pues, de maravillas. Primero, pues, no teníamos ataque de placa ni enfermedades. Entonces, usted, en el caso de mi padre, se tumbaba 4 o 5 hectáreas, bien, lo podíamos hacer de etapas o lo podíamos hacer dependiendo del tiempo. Entonces, habían dos sistemas de cultivo. Uno era el que se hacía en marzo, que en marzo se hacía por etapas. Entonces, ¿qué era la etapa? La etapa era que socalaban, sembraban el maíz porque no se regaba como lo hacen ahora, no se sembraba el maíz, uno con un tarrito y dos, tres pepitas y el chuzo ahí, entonces la macana para uno trabajarlo. Entonces, y luego le echaban el rastrojo grande o el rastrojo hecho encima y déjenlo que se críe. Y entonces, obviamente que, es más, escasamente, si acaso, se hierbaba. La misma hoja lo procesaba, la misma hoja lo abonaba, la misma hoja lo desarrollaba y esa misma le ayudaba a controlar las plagas y las enfermedades. Otra era la que se hacía en épocas de enero, en tiempo de verano. En esa época el verano era un poquitico, eran 4 o 5 días, pero como mi padre manejaba el famoso calendario, porque él cogía las cabañuelas, que hoy ya no se puede confiar usted en eso, entonces él sabía qué días hacían sol y qué día era invierno. Entonces esos días de sol eran los días de las famosas quemas. Entonces quemaban y apenas quemaban, de una vez se procedía a sembrar el maíz. Hoy en día no, con la tecnología ya usted ve que igual que el arroz, ya aran, ya lo abonan, o sea, ya eso es mucho más fácil el cultivo, fácil acceso para ese desarrollo de control de plagas y enfermedades y toda una serie de cosas. Entonces ha cambiado, claro, el sistema moderno ha sido grandote. Gracias. Vale, muchas gracias. De pronto, si en el público hay personas que nos puedan contar qué recetas del maíz conocen más en los diferentes territorios desde donde están. Yo quisiera hacer ¿Sí? una intervención y no tanto como de las recetas, sino lo que yo siento que viví de niña en muy pocas ocasiones y creo que ha pasado en muchas familias, y era que cuando se iban a preparar los envueltos era como una dinámica familiar en la que unos estaban aquí moliendo, otros estaban aquí sacándole las hojas, y eso podía demorarse horas hasta que al fin sucedía pues ya toda la preparación, y pues eso ya no pasa porque se compran los envueltos o ya hay personas que lo hacen, o como decían las sabedoras de cocina, que pues ya hay máquinas que lo hacen. Entonces como que esa tarea ya las familias no se ponen como en ese placer del proceso, y en el que todos aportan un poquito y mientras se habla de lo que están haciendo y se echa chiste y bueno, la música. Creo que esa dinámica de preparar entre todos en familia pues se ha perdido. Esa era la intervención que quería hacer. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, a mí sí me gustaría, pues, primero agradecer todo este tejido de saberes tan bonito y cómo se ha sostenido también esa generación tras generación de memoria, porque el maíz es de las semillas que para hacer su transformación o su cambio genético y adaptación también desde el nivel del mar hasta la montaña, pues ha necesitado de la mano humana. Y esa mano pues ha caminado por diferentes lugares, y pues el maíz, así como está en centro de origen México y Perú, pues también es Colombia, en donde pues tenemos la fortuna de tener custodios, comunidades indígenas que todavía guardianan
muchas variedades. Nosotros en Casa Maíz también apoyamos aquí desde Choachí toda la recuperación de variedades, de saberes ancestrales en torno al maíz. Y en esa medida, pues también recuperar los cantos, las danzas. Detrás de cada semilla nativa hay mucha memoria, hay un pueblo completo con ciclos, con tradiciones, con medicinas. En eso el maíz también, pues, estaba por preguntarles, ¿no? El tema medicinal, porque entiendo que los pelitos de la mazorca se usan también para los temas renales, los temas de riñones. Y bueno, en sí, digamos, a la preparación de una mazorcada, cuando se hace una cosecha, también se utiliza todo desde el amero hasta la mazorca. Entonces, bueno, ir como buscando y buscando detrás qué más hay detrás de nuestro maíz. Nosotros en Muisca tenemos un canto que es que le canta a todos los momentos del maíz, y esto nos acompaña también en nuestros rituales de paso cuando vamos cambiando las edades. ¿Qué significa ser semilla? ¿Qué significa crecer un poquito más hasta ser alimento? Y es el abamuy también, la semilla del sol. Entonces, bueno, pues agradecer así a todos los guardianes y guardianas de esta memoria, y al maíz que también simboliza la comunidad, ¿no? La familia. Por eso somos gente de maíz, porque siempre ha estado presente en nuestras generaciones. Finchinga, gracias. Vale, muchas gracias a ti. Quiero darle la palabra a Alejandro Ramírez, que está levantando la mano. Sí, muy buenas tardes. Pues respecto al maíz, y pues ya hablando, pues en secuencia de lo que está diciendo la intervención anterior, por ejemplo, en la asociación Azoyanartes hay una compañera artesana que ella hace artesanías con las hojas del maíz, y doña Sista y doña Leo pueden dar fe de ello, ¿cierto? La profe Luzaida. Ella hace unos muñequitos con las hojas del maíz, entonces mire que también tiene otros usos, o sea que no necesariamente es alimentario, sino que también se expande, digamos, como esas posibles utilidades. Y lo otro, y esa manera de preocupación, es que uno cada vez está viendo más productos con maíz, pero uno cada vez siente como menos el maíz, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno se come ahora en Navidad una natilla de estas que vienen, que se prepara con estas harinas que vienen en cajas, es muy distinto a cuando se hace con el maíz, digamos, y todo ese proceso, pues es más engorroso, lógicamente, pero sí uno siente, o sea, uno siente la diferencia tanto en el sabor, en la textura, y eso se siente, digamos, en varias cosas, como que estamos consumiendo maíz, pero a su vez como que se siente menos el maíz. Gracias. Vale, gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea Sí, participar? por aquí. Sí, señor, sigue. Quiero saludar a Alejandro Ramírez. Gracias por estar acompañándonos. Quiero agregar otra cosita. Del maíz se puede aprovechar todo. La hoja para forraje. Lo que decía la compay que nos antecedió sobre el pelo del choclo. Es un medicamento muy utilizado en las comunidades indígenas y en el sector campesino. En el choco o el maíz tiernito, hay una cantidad de propiedades que utiliza más que todo para los niños. Se saca leche como la leche de soya. Y se utiliza también la caña cuando está verde, se pica bien picada y se le puede dar a los animales. También la hoja para los cuyes, para el ganado, para los cerdos. Acá las comunidades Namuy, Namuroy, ellos cogen la caña, la pican con la hoja y la tusa del maíz, y con eso le dan a los cerdos, a los caballos y algunas pocas vacas que tienen en la comunidad, más que todo para la leche.
también tiene, fuera de las propiedades medicinales, también se sacan cosméticos, unos cosméticos muy cotizados más que todo en Europa. O sea, el maíz tiene una cantidad de productos que se pueden sacar. Ahora, en cuanto a chichas, si usted mira en internet, encuentra una variedad de chichas que está entre las 80 y 90 productos diferentes. Hay chichas con limón, hay chicha con frutas, diferentes clases de frutas, se mezclan también con, por ejemplo, con maní, con chocolate, etcétera, etcétera. O sea, aquí nos quedamos cortos. Habría muchísimo tema para hablar en cuanto a la producción, en cuanto a la culinaria, en cuanto a los usos industriales que se tienen del maíz. Se habla de 264 especies en el continente americano, en el continente de la Vía Yala. 264 especies, unas más desarrolladas en unos países que en otros. Unas, por ejemplo, en Colombia solamente hay 64 especies, perdón, 24 especies, y en México 64, que son especies que ya están registradas. También del maíz se utiliza más que todo la tusa para sacar concentrados para cerdos y animales. O sea, el maíz se utiliza todo. Por eso se ha convertido en un cultivo altamente rentable para los países industrializados como China, como Estados Unidos, como Argentina y Brasil, donde los han tecnificado altamente, con semillas transgénicas y con herbicidas y con agroquímicos. El maíz nuestro es un maíz 100% natural, mucho más nutritivo. Ahorita ya hay almacenes de cadena en Alemania y en Francia que están buscando este maíz para llevarlo. Claro que los costos allá son más elevaditos para el consumidor, y los están llevando porque saben que son 100% saludables. Es una agricultura 100% natural, y por eso están buscando esta serie de cultivos en lo que tiene que ver con Europa y parte de Asia. Gracias. A usted, don José Miguel, muchas gracias, y a las cocineras doña Sixta y doña Leonila, muchísimas gracias por su participación en este conversatorio. Les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Laboratorio de Soberanía Alimentaria y en YouTube como Lab Soberanía Alimentaria. En serio que les quiero extender una invitación para el próximo 3 de diciembre, de igual forma de 4 a 6 de la tarde, para el próximo conversatorio que se denomina como Siempre Cauca, Nunca Cauca, ¿qué sabes de la caña? Este va a estar dirigido por unos invitados que son Allen Felipe Castaño, sociólogo y antropólogo de la Universidad ICESI, y Carlos Vélez y familia. Quiero agradecerle a don José Miguel y a doña Sixta Rosa y doña Leonila Hernández por su participación, por darnos a saber tanto conocimiento que tienen ustedes. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. ¿Alguien quiere hablar? Disculpen. Quiero despedirme. Pai, pai, Señor. jayaya, jayaya, amigos de América Latina y del continente americano. Jayaya, jayaya, pai, pai. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, sigue. Sí, primero pues agradecer por este tiempo en que estuvimos conociendo muchos procesos del maíz, que tal vez muchas personas aún desconocíamos. Me pareció genial el proceso de las clasificaciones de cada maíz: blanco, morado, amarillo, y de verdad súper bien.
A nombre de doña Sixta y de doña Leo, súper recomendadísima, súper recomendado el pan de maíz de doña Leo. Yo creo que es el mejor a nivel de la ciudad de Popayán. Igual de doña Sixta con sus mazamorras. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias por la participación. Y a todos ustedes muchas gracias. Los esperamos el próximo 3 de diciembre con nuestro conversatorio sobre la caña. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Laura. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Aprendí mucho y me encantaría saber dónde puedo conseguir esa receta del pan de maíz que me fascina. Yolanda. Vale, señora Yolanda, pues nosotros estaremos comunicando con doña Sixta y doña Leonila para que ellas den la receta. Gracias y bendiciones. A ustedes muchas gracias por su participación. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos por venir. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. El próximo conversatorio. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Nos vemos en 15 días. Los organizadores, las organizadoras, todo salió muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a las que participaron. Nos vemos dentro de 15 días.